Hola you knowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona You Know desde Panamá 507 en la casa como panameño. Muy contento y agradecido por todo el apoyo que le dan al canal. Pero cuando es fútbol, sí, porque yo me llevo muy bien con todo Centroamérica, claro que sí, gracias por el apoyo que le dan al canal, pero cuando es fútbol la cosa cambia. No es que somos enemigos ni nada, pero futbolísticamente en la cancha somos rivales. Y las cosas como son. Soy muy panameño, soy centroamericano, porque por ahí siempre ponen eventos y combinaciones de cosas donde ponen Centroamérica y Panamá. Nosotros somos parte de Centroamérica, siempre lo hemos sido. No somos Sudamérica, no somos una isla. Estamos unidos con Costa Rica y somos Centroamérica. Creo que hace mucho tiempo se sabe eso, ¿no? Entonces, aquí hay eso para empezar. Somos centroamericanos, siempre lo hemos sido, somos el centro de América, nosotros realmente con nuestro canal. En cuanto al fútbol hay mucha rivalidad. Hoy no fue la sección. Guatemala contra Panamá. En el estadio, ¿cómo que se llama el estadio de ellos allá? Doroteo Guamuch Flores. Capacidad 26,000 personas, dice, que caben allá. Césped natural, una cancha muy seca, muy bajita, dura, lesionadora. Pero bueno, no es excusa porque la cancha es para los dos. Y aquí vienen las reflexiones sobre el partido. Primero vamos a comenzar con el arbitraje, porque esto es lo que le está dando la vuelta al mundo totalmente. Árbitro hondureño. Saludo a mi gente de Honduras con el permiso de Cecia Sáenz, Angie Flores, Carla Saldívar, Daniel Ochoa y un montón de otros artistas muy buenos como Menor Menor, etcétera, etcétera, que tiene Honduras, y la presidenta Xiomara Castro. Ustedes tienen una porquería de árbitro en Héctor Said Martínez, una basura de árbitro, es una basura vendida totalmente, un impresentable es lo que es Héctor Said Martínez, un juego totalmente de un solo lado, como que al minuto 2 nos sacan una amarilla a Coco Carrasquilla por reclamar por una jugada fuerte. Sí, hubo una falta un poco excesiva, es cierto, pero no para sacarle una amarilla por reclamar y por protestar por parte del árbitro, desestabilizando al mejor jugador hoy por hoy que tiene, creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Centroamérica, Coco Carrasquilla. Lo demostró en la Copa Oro, donde fue el mejor jugador de la Copa Oro, no por el gusto. Esto no pasó hace 2 años, ni hace 3 años, eso pasó este año. Coco Carrasquilla, el mejor jugador, y con diferencia, marcó la diferencia. Un primer tiempo donde Panamá fue dominante totalmente, porque yo lo vi totalmente el partido. Y el árbitro impresentable, que voy a tratar de mencionar su nombre muy poco, este árbitro hondureño impresentable que tiene este partido, totalmente de un solo lado, localista, muy pobre su participación. Sinceramente deja mucho de qué desear y le baja mucho los puntos porque realmente no demostró carácter y autoridad cuando tenía que hacerlo. En el segundo tiempo, a las finales trató de compensar un poco porque era evidente el aluvión de contragolpe que estaba haciendo Panamá luego del empate de Guatemala en el partido, que ahora vamos a ver los goles, vamos a hablar de los goles ahora. Pero sí tengo que decir que desde que empezó el partido de un solo lado y totalmente contracorriente Panamá, ya que incluso hasta nuestro entrenador Thomas Christiansen le sacan una amarilla. Y pude leer, parafrasear las palabras que dijo. Dije, di lo que quieras, pita lo que quieras, ya puedes pitar lo que quieras, puedes pitar, porque él es español, puedes pitar lo que quieras. Le digo así, a Thomas Christiansen muy poco se le roba la calma. Thomas Christiansen es un árbitro un entrenador, el panameño, muy correcto, muy amable, siempre con su corbata, siempre con su estilito europeo, con su Louis Vuitton y todo lo que tú quieras, muy bien, ¿verdad? Siempre él así y muy pocas veces pierde la compostura, pero oye lo que te estoy diciendo. Hoy era para eso, porque realmente era impresentable al 100% el arbitraje de este señor hondureño, impresentable totalmente. Vámonos rápidamente con cosas que sí, porque eso nos condicionó temprano. No son 5 tarjetas amarillas, son 6, porque la sexta es para Thomas Christiansen. Panamá tuvo 6 tarjetas amarillas durante el partido. Un juego malo también, en el sentido de que
Panamá desaprovechó muchas oportunidades en el primer tiempo, pues, incluso una de Ismael Díaz solo con el portero en un 3 contra 2. Yo no sé, tengo que reconocer que el fútbol de Guatemala ha dado un crecimiento muy bueno, con pasos agigantados, y esto no tiene nada en contra del equipo guatemalteco, que ellos quieren ganar, igual que nosotros, todos queremos ganar, y nadie se quiere dejar, pero cuando se juega un partido con una balanza tan a favor del local, estamos cuesta arriba. Se siente el ambiente de eliminatorias y ya lo sabíamos. Sabíamos que jugar en El Salvador, en el Cucatlán, sabemos que jugar en San Pedro Sula va a ser un infierno. Sabemos que jugar en Saprissa, o como se llama el estadio de Costa Rica actualmente, no sé, no me acuerdo, el que tienen ellos en la Sabana, o jugar en este estadio de Guatemala, es duro, incluso en Nicaragua, durísimo. Jugar en Centro, porque hay mucha pasión. Pero que sepan ustedes, guatemaltecos, los panameños amamos el fútbol también y no nos vamos a dejar intimidar, porque cuando estamos cantando el himno nacional, ustedes nos abuchean. Sí, este mensaje va para todos los pésimos fanáticos guatemaltecos que le faltaron el respeto a mi bandera y a mi país cuando estaban abucheando el himno nacional de mi país. Porque no crean que no iba a decir nada al respecto y que me iba a quedar callado. No se los voy a permitir nunca jamás. Una falta de respeto a mi bandera y a mi país. Nunca, jamás voy a permitir eso. Porque la mayoría, yo estoy muy seguro que la mayoría de los guatemaltecos, de los más de 20, más de 30 millones de guatemaltecos que hay, no son incultos como los que estaban abucheando mi himno de mi país. Una falta de respeto total. Cuando ustedes vengan a mi país, no se pongan a llorar por el comportamiento de los fanáticos de acá de Panamá. No exijan después que quieren respeto a su bandera o a su himno. Porque si les voy a decir algo, yo no soy de los que ponen la otra mejilla. Ojo por ojo, diente por diente con el you know. Así soy yo no me dejo. Y es que estoy hecho candela porque este 1-1. Es cierto que es buen negocio porque jugar en casa ajena y empatar siempre es bueno cuando jugamos en casa ajena. Y luego tratar de sacar los puntos, porque Panamá es otra cosa cuando usted viene a mi país a jugar. Es muy distinto y lo saben todos los países. Pregúntele a Estados Unidos, pregúntele a Canadá, pregúntele a México cómo la pasa aquí en Panamá. Costa Rica, cómo la pasa aquí en mi país en los últimos años. Honduras, cómo la pasa en mi país cuando vienen a jugar. Estamos hablando de fútbol, ¿verdad? Entonces las cosas como son, me gusta hablar claro. Entonces prepárense, guatemaltecos, cuando vengan a Panamá, que vamos con todo. Y eso sí, eso no en ningún momento dice que vamos a jugar sucio, que vamos a jugar rudo. Porque yo aquí sí tengo que decir algo. Los guatemaltecos no estaban jugando rudo, ni sucio, ni trampa. El arbitraje fue muy malo. Porque los guatemaltecos, dentro de sus limitaciones, porque hay que reconocer que el biotipo del panameño es mucho más grande, más empaque físico, más biotipo el panameño, ¿verdad? Mucho más. Y obviamente el recurso era, qué sé yo, hacerle una falta. Eso lo hubiéramos hecho también nosotros. No pasa nada por ahí. Yo no me estoy quejando de las faltas de eso. Me estoy quejando de que cuando los guatemaltecos nos hicieron falta, el árbitro no la cantó. A eso me refiero. Cuando el guatemalteco le hacía la falta al panameño, el árbitro miraba para otro lado. Sin embargo, un toquecito, cualquier cosa, por eso le sacan la tarjeta amarilla a Thomas Christensen. Porque él está viendo, nosotros no somos tontos, estamos viendo que nos están jugando sucio. En cuanto al arbitraje, no al fútbol, porque los guatemaltecos jugaron un buen partido. Yo no estoy hablando mal del equipo, el equipo jugó muy bien. Y ese gol, buen gol. Ahí nos dormimos totalmente en la barrera, mal parada la barrera, una barrera tenía que ser de 4. No fue una barrera de 4, fue una barrera de 3 y tenía que ser de 4 y el portero tenía que ubicarse y los defensores tenían que darle más espacio, salir adelante a buscar la bola. La bola nunca la vio el portero. Para mí es culpa del portero el gol. Ese gol no tenía que entrar. Es una recta, un pepazo, un trayazo que le han tirado al panameño. Posesión del balón. Vamos al evento del partido. Pues sí, vamos a ver los goles. Primer gol, un penal, que sí fue penal. Primer gol al minuto 6. Amarilla para Carrasquilla al minuto 2. Y un penal que mete Eric Davis. Eso fue lo que pasó. Al minuto 7. 6 fue realmente.
Posesión del balón 56% por parte de Guatemala. Ya sabemos que eso es irrelevante. Nosotros estábamos dándole la bola al equipo guatemalteco para nosotros contragolpear. Fuera de juego 2-2. Saque de esquina 6-7. Es un juego muy parejo totalmente. Tiros fuera 4 por parte de Guatemala. 8 por parte de Panamá. Tiros a puerta iguales 4-4. Estuvimos muy precisos. Pero ellos tuvieron aún más. Cuando tiraban era tirando a gol. Eso le falta a Panamá en estos partidos. 3 atajadas, 15 entradas por parte de Guatemala, 13 por parte de Panamá, 445 pases, no sé qué importa eso, y pases completados también. Muy buen juego por parte del equipo. Tarjetas amarillas, faltas muy parejas. Aquí es donde vamos, 16 faltas cometidas, y eso que habían muchas más que no cantó el pésimo árbitro hondureño. 16-16, solo 2 tarjetas amarillas, 5 contra Panamá, que realmente fueron 6, porque le sacaron una a Tomás Christensen, ¿verdad? Los goles. Ese Santis metió qué golazo. Entró de cambio y metió un buen gol. Waterman amarilla al minuto 10. Blackman amarilla al minuto 25. Mejía por fin le saca una al 37 a un guatemalteco. Fajardo al 58 amarilla. Anderson al 70 amarilla. Altán al 90 más 1 amarilla, bien merecida por andar jaloneando. Y bueno, la verdad es que fue un juego muy parejo. Sale lesionado Waterman, pero la buena noticia para nosotros es que el man se está recuperando bien. En definitiva, un buen partido, futbolísticamente hablando, sacando el pésimo arbitraje del hondureño, totalmente vendido y parcializado. No sé cuánto le pagaron a ese sinvergüenza, cuál era la directriz, y bueno, nada, 1-1. Y los esperamos acá en Panamá, guatemaltecos. You know, brah.